Buenas noches, un gusto nuevamente desde México enviar un cordial saludo a tanta gente que nos sigue en este espacio, un espacio realmente de lujo como lo hemos venido haciendo y como lo vamos a seguir haciendo, ofreciendo temas de actualidad con gente de calidad. Esa es la gran combinación y el éxito de este espacio. En conversaciones generativas, reiterándoles que generativo es el principio y el compromiso que tenemos de hacer una evolución, de hacer un aporte, de hacer una reflexión. Y eso hoy no va a dejar de ser posible. Estoy sumamente emocionado y quiero, antes de presentarla, compartirles que desde el primer momento en que interactué con María Fernanda me di cuenta que había un extraordinario ser humano detrás del teléfono, porque inicialmente hicimos el vínculo entre Costa Rica y México. Había un gran ser humano, pero además una persona llena de juventud, de energía, un ejemplo de compromiso, que con su edad tiene una maestría en economía con especialidad en antropología social, pero que además no se quedó ahí. Ahora es una destacadísima estudiante de Derecho y quiero decirle a María Fernanda que ese rumor me llegó ya por parte de sus formadores. Llegó la estudiante de Derecho que además llega con la maestría, un gran logro, un avance, un antecedente a querer aprender más para aportar a la vida social. Así que es un gusto hoy compartir un tema muy emocionante que tiene que ver con la parte cultural. Mientras existamos los seres humanos, habrá cultura y eso es inherente a la vida. Hablamos de la cultura en el plano personal, los países, muchas cosas se transforman, pero la cultura es intocable, se dice por ahí. Las organizaciones también tienen su propia cultura y quienes llegan a trabajar en ella provienen de una cultura ampliada. Yo me traigo mis costumbres y mis comportamientos al entorno organizacional y ahí se confabula o más bien se genera una riqueza que es la cultural de la riqueza cultural de cada empresa, pero así está, estamos inmersos en ella, somos parte de ella y mientras haya vida hay cultura. Así que es realmente una alegría presentar a alguien tan destacado, tan comprometida, y es a María Fernanda Gamboa, quien nos va a hablar hoy. Vamos a conversar un poquito sobre este tema cultural y generar algunas reflexiones, porque sé que desde la antropología, esa ciencia que tiene que ver con el ser humano y el entorno cultural, nos va a hacer grandes aportes. Además, es docente universitaria. Así que María Fernanda no deja, más bien, le faltan espacios para seguir siendo exitosa. Bienvenida y gracias por el tiempo que nos está dando esta noche, María Fernanda. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación, ¿verdad? Yo me siento sumamente agradecida. Primero por su invitación y por las personas que en este momento nos están escuchando, ¿verdad? O que posteriormente van a tomarse su tiempo, ¿verdad? Para tomar en cuenta esta charla. A mí lo que más me interesa es que generar espacios, ¿verdad? Como participar, ¿verdad? Dentro de estos espacios que generan un conocimiento adicional, que generan críticas, ¿verdad? Que proponen cuestionarse, ¿verdad? A todas las personas. Entonces yo más bien soy la encantada de que se me haya tomado en cuenta. Muy bien, ahí en la marcha te voy a pedir si escuchamos cierto eco, si nos ayudas con el audífono. Vamos a ver, María Fernanda, hablamos, me encantaría que empezáramos porque hay un campo profesional tuyo en el cual me gustaría ampliar porque los seres humanos no conocemos de todo. ¿Ahí me escuchas bien? Sí. Sí, no ¿Usted me conocemos de escucha bien? todo. Sí, muy bien. El tema antropológico y esa relación entre ser humano y cultura, ¿cómo enlazamos eso desde la perspectiva de una profesional en el área? Okay. Bueno, la antropología yo siento que lastimosamente es una disciplina que es poco conocida, ¿verdad? E incluso de algunas personas que la conocen tal vez se imaginan algo que es erróneo, ¿verdad? Por eso la importancia de aclarar estas disciplinas que son poco conocidas, pero sumamente importantes para lo que es la vida en sociedad. La antropología como ciencia social, ¿verdad? Tiene un riguroso método científico, a pesar de que la palabra tal vez no suene tan científica, ¿verdad? Es sumamente científica, tiene un método sumamente riguroso, por ejemplo, en lo que es la observación, ¿verdad? En lo que es su práctica empírica para posteriormente realizar análisis. Y lo que va a tomar en cuenta es todo el estudio del ser humano, de cómo se involucra en su entorno, ¿verdad?
¿cómo va a estudiar al ser humano desde una manera sumamente integral, sumamente holística, ¿verdad? ¿Por qué holística? Porque la antropología busca como esa esencia del ser humano que lo hace diverso, ¿verdad? Cuando está inmerso en una cultura, ¿verdad? Y lo que busca es no solo entender esos saberes, esos otros saberes, ¿verdad? Sino lo que busca es también que exista una propagación, ¿verdad? Para que se evidencie que, por ejemplo, no existe solo una cultura, sino que existen múltiples culturas, ¿verdad? Hay una riqueza, una diversidad cultural a nivel mundial que es prácticamente imposible conocer sobre todas, ¿verdad? Entonces lo que va a buscar es cómo entender esas diversidades. ¿Cuáles son los campos de acción donde se desempeñan los antropólogos, como algunos ejemplos? Bueno, es muy diverso, ¿verdad? Por ejemplo, está lo que es la antropología social, la antropología urbana, la antropología política, la antropología económica, vamos a poner ejemplos. Está incluso la antropología de la salud, ¿verdad? En estos tiempos de pandemia, por ejemplo, los antropólogos de la salud son sumamente importantes, ¿verdad? Porque vendrían a enseñarnos y a entender, por ejemplo, el comportamiento del paciente, ¿verdad? A entender cómo se comporta un paciente, por ejemplo, en un hospital, para ver qué mejoras, por ejemplo, se pueden generar en un hospital, en algún centro médico. También en la antropología social vamos a entender todos aquellos fenómenos, ¿verdad? Que resultan relacionados con lo que es su entorno cultural. Pensemos, por ejemplo, en hacer una etnografía sobre la situación de la pobreza, ¿verdad? Entonces, más allá de generar estadísticas o generar estratos sociales, ¿verdad? Como se hace, por ejemplo, en otras disciplinas como la economía y demás, o la misma estadística, lo que va a buscar es la esencia propiamente, ¿verdad? De ese ser humano y cómo ese ser humano se ve afectado por estas desigualdades, ¿verdad? Va a entender, va a preguntarse sobre el cómo y no sobre el por qué, ¿verdad? Entonces, imaginémonos en todas estas sociedades, ¿verdad? Que tienen sumamente altos niveles de desigualdad, ¿verdad? No es solo decir, vamos a abordar la pobreza y yo empiezo a escribir desde mi escritorio. El antropólogo, la antropóloga va más allá, eso es lo que hace rico su trabajo de campo, ¿verdad? Ese trabajo de campo lo que hace es proporcionar elementos que antes no eran vistos por otros expertos. ¿Por qué? Porque se va a la esencia, ¿verdad? Propiamente del ser humano, a la esencia propiamente de la problemática. Es decir, si yo voy a hablar sobre la pobreza, no es lo mismo que yo esté revisando investigaciones y demás, a que yo propiamente vaya a esos espacios, a que yo observe, a que yo interactúe con las personas de la comunidad. Eso me va a permitir a mí permearme, ¿verdad? De esa problemática, de esas situaciones, ¿verdad? Para yo, al momento de realizar mi investigación, complementar no solo con la parte teórica, ¿verdad? Que siento que es lo esencial de la antropología, ese trabajo de campo, esa observación, ese empirismo que le permite enriquecer, ¿verdad? Todas estas cuestiones teóricas, todos estos saberes ya existentes. ¿Por qué? Porque se hace propiamente desde el sentir de esas comunidades o desde esas problemáticas. Profesora, si le puedo llamar profesora, porque además sé que había un montón de estudiantes por ahí que estaban muy contentos porque iban a escuchar nuevamente a su profe. Así que también estamos para aprender. Este tema de la antropología me llama mucho la atención porque, como usted decía, quizás socialmente no está tan... Vamos a ver, ¿ahí me escucha así? Sí, creo que se fue el internet, ¿verdad? No, ya estamos bien. ¿Estamos? Ok, voy de nuevo con la pregunta. El tema de la antropología, como usted misma lo reconocía, pues puede ser que socialmente no esté tan posicionado el concepto, aunque merece todo el respeto como ciencia. Es importante también ese aprendizaje, y yo me incluyo. Hablar de llegar a revisar, plantear cosas como el origen en un entorno. Hace unos días hablábamos con Osvaldo Alvarado y él me decía, el periodista, que él como periodista y comunicador, más bien, él podía ver la noticia desde otra perspectiva por ser sociólogo. Entonces, ahí se me cruza la sociología, pienso un poco en la psicología, aunque tenemos claro ese comportamiento o análisis, apoyo al ser humano, pero también está el trabajo social. ¿Cómo funcionaría un antropólogo en un equipo interdisciplinario abordando un problema real de pobreza? ¿Cuáles son las prácticas como para distinguir qué haría uno y qué haría otro?
Usted dice, por ejemplo, la diferencia más que todo entre la labor sociológica y antropológica, por ejemplo. No tanto la diferencia, sino cómo lo abordaría cada uno. Le decimos, aquí está el tema de pobreza, es una realidad social, hay que trabajarla. ¿Qué haría el sociólogo? ¿Qué haría el antropólogo? Como para que nos quede más claro. Ok, esto es una pregunta, yo creo que de toda la historia, ¿verdad? Y que de hecho creo que ha generado un poco de conflictos entre, No, entre, me entre salió hace colegas, 2 minutos. no, pero está súper bien. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Yo siento que una de las ciencias, para no decir la más humanista, es la antropología. Entonces, la antropología, más allá de estudiar al ser humano, ¿verdad? Como le decía, busca llegar a otros espacios que otras ciencias no buscan llegar, ¿verdad? Busca acercarse propiamente a la comunidad, busca acercarse al otro, ¿verdad? A esa otredad cultural. ¿Cómo lo hace? Desde la interacción, desde la observación empírica a través de diversas técnicas que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, puede utilizar etnografía, puede utilizar historias de vida, puede utilizar observación participante, ¿verdad? Y siento que un poco la labor sociológica va más en un entendimiento como a un nivel más teórico, ¿verdad? Si bien tiene mucha practicidad, sí, siento que el trabajo más de campo, el trabajo más de lleno y directo propiamente con los sujetos de estudio, la realiza el antropólogo, ¿verdad? El sociólogo más que todo es como en un nivel más teórico de entendimiento, el por qué, por ejemplo, la pobreza me está ocasionando tanta inseguridad social, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo relacionamos los índices de pobreza actuales con la inseguridad ciudadana, por ejemplo, con problemática social de diversos tipos? Muy bien. Vamos a ver, el mundo sigue teniendo transformaciones culturales y pongamos a un lado la pandemia porque esa es la que está de moda, aunque no deja de estar en el contexto y como contexto de realidad. Algunas veces se dice, no, basta hablar de eso, pero el mundo también es de realidades y esa es la actualidad. Pero a nivel global, transformaciones culturales que se hayan dado y que el ser humano haya tenido que hacer esos cambios o adaptaciones, ¿cómo lo podrías ilustrar? Siento que es muchísimo y que esto es algo que vino a transformarnos, me parece, no de una manera momentánea, ¿verdad? Por ejemplo, esta situación, pensemos en la pandemia, nos ha cambiado, por ejemplo, nuestro estilo de vida, nos ha cambiado nuestro entorno familiar, por ejemplo, el modo en que nos relacionamos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en Costa Rica, ¿verdad? Imagino que igual en los demás países centroamericanos y a nivel mundial, por ejemplo, se nos ha dicho no saludar de beso, no saludar de mano, no dar un abrazo, ¿verdad? Esto incluso desde una lectura de antropología del cuerpo, esto genera un distanciamiento social, ¿verdad? Y que en cada momento, ya sea por esta situación u otra, se busca ese alejamiento con la otredad, ¿verdad? Siempre marcar esos distanciamientos. También se nos ha venido a transformar toda nuestra cultura organizacional, pensemos en términos empresariales, ¿verdad? Todo el campo de interacción, por ejemplo, en parques, ciudades, lo que es la antropología urbana, ¿verdad? Todas esas apropiaciones del espacio son distintas. Pensemos, por ejemplo, en esta dualidad, un trabajador callejero, ¿verdad? Él no solamente se apropia de ese espacio, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos en un malabarista, ¿verdad? Él se apropia de un espacio, en un semáforo, ¿verdad? Ya tiene incluso un sentido de pertenencia, hay todo un trasfondo de por qué él está en ese semáforo y no en otro semáforo, y además estas dinámicas vienen a complejizarlas más. ¿Por qué? Porque ese alejamiento con la otra persona ya implica que, por ejemplo, los sujetos que pasan por esa vía, ¿verdad? Ya no colaboren con el arte de esa persona. Entonces, para esas personas que tienen un diario vivir, ¿verdad? O que subsisten del al día a día, se complica. Pensemos en los vendedores ambulantes, ¿verdad? Que un vendedor ambulante simplemente no está en un callejón, ¿verdad? De una avenida, porque quiere estar ahí, simplemente sus condiciones de desigualdad le han proporcionado apoderarse de ese espacio, ¿verdad? Es el apoderamiento de ese espacio y ahorita no tener su retribución económica, ¿verdad? Que viven del diario vivir, esto va a generar aún más brechas de desigualdad, ¿verdad? Si bien es súper importante preocuparnos por cuestiones de salud, ¿verdad? También debemos preocuparnos de cómo va a afectar esto no solo el entorno económico, sino las formas de interacción social. ¿Por qué? Porque eso posterior
va a generar diversos tipos de consecuencias, negativas y positivas. Aquí siento que es el reto principal, cómo adaptamos y cómo cogemos, ¿verdad? Cómo tomamos en cuenta todas estas situaciones que resultan nuevas, porque en la medida que las tomemos en cuenta, que las analicemos y que las estudiemos, a la brevedad va a tener menos consecuencias perjudiciales, por así decirlo. Deduzco, y si no me corriges, que la ciencia por sí misma también es, digamos, muy sensible, muy humana, y llega a analizar estos entornos individuales y el trasfondo del por qué el ser humano está en determinado contexto. ¿Es así? Correcto, y sobre todo el cómo, ¿verdad? Porque la respuesta del por qué podría darnos inacabables respuestas. El cómo, ¿verdad? El entender el cómo, por ejemplo, existe una problemática de conflictos en un barrio, ¿verdad? O lo que se conocen como barriadas. El entender ese cómo es lo que nos podría llevar no a compartir esa práctica, sino a entender por qué esas personas llegaron a esa situación de conflicto, ¿verdad? Y de esa manera vamos a poder convivir con ellas, porque no es solo de entenderlas y excluimos a esos sujetos, sino entenderlas y ver cómo las adaptamos, ¿verdad? Dentro de este mundo que convivimos, porque si las ignoramos o no las abordamos, vamos a tener muchísimas problemáticas sociales. ¿Cómo trasladar estos principios antropológicos a la sociedad civil para hacer conciencia? Hay programas ya establecidos, hay políticas gubernamentales que para el bien común utilizan la antropología como medio. Estamos todavía por facilitarlo más desde una perspectiva antropológica. ¿Cómo estamos? Yo siento que sí hay un rezago, ¿verdad? Por ejemplo, solo el hecho de no saber dentro de una institución cuál es el perfil de un profesional en antropología, ¿verdad? Que eso sucede incluso en instituciones estatales, ya es un rezago muy importante, ¿verdad? Siento que incluso muchas de las personas que ingresan como estudiantes a la carrera de antropología incluso entran por, como dicen, por default, ¿verdad? O porque tal vez no, pensando en la universidad estatal, que en Costa Rica es la que le imparte, porque tal vez no les dio otro corte y eso no les dio otro corte para ingresar a otra carrera, ¿verdad? O no les dio la nota mínima para ingresar a otra carrera. Entonces, siento que el informar y ¿cómo sería? El extraponer, sobre todo, que se realice ese entendimiento de cuál es la labor de un antropólogo es crucial, y en una institución son sumamente necesarios. Prácticamente que en todo el aparato estatal, ¿verdad? Debería existir el perfil de un profesional en antropología. Y lo curioso es que por lo general estos se perfilan más, mucho o en mayor medida de la investigación privada, ¿verdad? Justamente por eso, porque por ello se sabe también que somos de las disciplinas con mayores niveles de desempleo, ¿verdad? Casi que cuando usted dice que va a estudiar antropología, primero tal vez no saben o después lo ven con cara como de locura, ¿verdad? De que cómo se le ocurre estudiar algo en el que no va a tener cómo proyectarse, en el que no va a tener algún empleo, y no porque no sea necesario, ¿verdad? Porque como les decía, la antropología está prácticamente en todas las actividades cotidianas. El problema es eso, ¿verdad? Y es un reto, ¿verdad? Cómo perfilar más y cómo dar a conocer cuáles son las labores de un antropólogo o una antropóloga en la sociedad. Qué interesante, qué valioso. Voy a ir haciendo algunas pausas porque si hay alguna consulta de una vez te paso y luego sigo yo con otra. Dice don Mauricio Ramírez, ¿cómo utilizar la antropología en la elaboración de políticas públicas y cuál ha sido su uso en los últimos años para dicho fin? Siento que es súper, muchas gracias, ¿verdad?, por la consulta, y siento que es súper necesaria. Por ejemplo, todas estas comunidades que son excluidas, todos estos sujetos que son excluidos de la sociedad, por lo general son carentes de derechos, ¿verdad? Entonces, como parte de ese sector de la población que son vulnerabilizados, ¿verdad?, necesitan, ¿verdad?, de ciertos tratos especiales, ¿verdad?, ciertos tratos, ciertos convenios especiales que el derecho propiamente podría ejecutar sobre ellos una acción distinta, ¿verdad? O proporcionarles un trato distinto. Pensemos, por ejemplo, en una población migrante, ¿verdad? Una población que nadie, por ejemplo, una persona no migra porque le gusta dejar su país, dejar su familia, dejar su trabajo o dejar cierto estilo de vida. Una persona migra
por condiciones muy específicas y muy sensibles, ¿verdad? Entonces, justamente, por ejemplo, hablando en términos de derecho, una antropología política, una antropología de derecho, le proporciona a esas personas, ¿verdad?, un trato diferenciado, un trato distinto e incluso un acceso a derechos que antes no podían, ¿verdad? ¿Y cómo? A partir del entendimiento de esa problemática, ¿verdad? Porque si lo tratamos justamente sin la palabra clave que usted decía, sin sensibilidad, ¿verdad? Se podría simplemente decir, no, que se devuelvan todas esas personas porque aquí no son bienvenidas, ¿verdad? Pero justamente la antropología vendría a sensibilizar, a entender el cómo esas personas, ¿verdad? Justamente están emigrando de sus países hacia otros y bajo qué condiciones lo hacen, bajo qué razones, ¿verdad? Y incluso bajo qué políticas migratorias lo están haciendo, ¿verdad? Porque son políticas que incluso en muchos casos, sí, en que muchos casos son infrahumanas, ¿verdad? Que son totalmente carentes de derechos. Entonces siento que, por ejemplo, sería súper interesante, ¿verdad? Y es parte de lo que vamos construyendo en el camino, de cómo interrelacionar esto con otras disciplinas, que usted hace un momento lo apuntaba, ¿verdad? Yo siento que la interdisciplinariedad en la antropología es sumamente necesaria, porque justamente al ser tan rico, ¿verdad? Todo ese entendimiento del ser humano en relación con la cultura, ¿verdad? Lo aborda de una manera holística, que desde solo una especialidad de la disciplina podríamos dejar carentes un montón de aristas propiamente en un fenómeno. María Fernanda, me voy quedando con una palabra clave que es sensibilidad asociada a la antropología, y eso me gusta porque tal vez yo mismo tenía una percepción un poco más fría quizás, o más bien desconocida. Esa, y hace un rato, cuando hablamos del tema migrante, el tema migrante es un tema mundial. El tema migrante no es un tema en Costa Rica ni en Panamá. Vemos cómo hay migración de Venezuela a Colombia, de Venezuela a Panamá, de México a los Estados Unidos, de Latinoamérica en muchos lugares a los Estados Unidos. El tema migrante es un tema humano. Lamentablemente las cosas que se ven con gente que muere en el camino queriendo llegar a Europa. Esa palabra sensibilidad, y no sé si me estás limitando del por qué, ya no iría al por qué, sino cómo se aborda esa población. ¿Significa eso abrir los espacios sociales para generar esa inclusión, empleabilidad? Porque en realidad me planteas que no me vaya al por qué, migró porque hay una razón. Está el mundo y está la gente actuando así, buscando más bien el cómo entiendo eso y no el por qué están aquí o están allá. Yo siento que incluso esa sensibilidad que usted menciona, ¿verdad? Ese nivel de empatía social, yo siento que vendría a solventar muchísima problemática. Por ejemplo, si sensibilizamos a las personas, a los ciudadanos de un país, ¿verdad? Sobre por qué nuestro vecino está con tanto flujo migratorio hacia el nuestro, ¿verdad? Y no simplemente porque se quieren venir, porque somos el X mejor país, ¿verdad? Si sensibilizamos por qué se están viniendo, por ejemplo, porque tienen condiciones de pobreza extrema, porque no tienen empleo, porque no tienen condiciones de vida dignas, porque también pueden haber flujo migratorio por políticas, ¿verdad? O por un nivel político, por ejemplo, pensemos en un régimen dictatorial, porque pueden ser perseguidos políticos, ¿verdad? Son muchísimas razones por las que una persona decide o no migrar de su país. Entonces, justamente el entender cómo es que se da este fenómeno y cómo es que se lleva a cabo, siento que también incluso podría eliminar estos tintes de xenofobia que han salido últimamente, ¿verdad? E incluso complejizarían menos esta problemática. ¿Por qué? Porque la abordamos desde un entendimiento del ser humano, ya no desde la competencia y el egoísmo, ¿verdad? Que es bajo el sistema económico en el que estamos, ¿verdad? Que es un capitalismo, por así decirlo, salvaje, ¿verdad? En el que siempre va a haber un espíritu de competencia, en el que hay una lucha y el que gana es el más fuerte, ¿verdad? Entonces, si lo vemos desde esta óptica, desde una manera integral, desde una manera holística, ¿verdad? Al fin de cuentas seríamos al final todos ser humanos en un mismo territorio. Sí, tienen que existir ciertas legislaciones, ciertas normas de convivencia, ciertas normativas, ciertos códigos, ciertos patrones culturales básicos, pero siento que desde un sentir, desde una sensibilización, eso se podría facilitar aún más
e incluso romper con ciertos mitos, que eso también lo hace la antropología, ¿verdad? Entender todos estos códigos, estos símbolos, estos patrones culturales, y en la medida que entendamos esto entre una diferenciación de culturas, más fácil se puede hacer una interacción social. Qué interesante, símbolos y las cosas que cada ser humano trae producto de su propia cultura o de sus entornos donde se ha desarrollado. Vamos a ver, María Fernanda, maravilloso lo que nos has planteado y creo que estamos aprendiendo que es el propósito de esto sobre el tema antropológico. Creo que en pocos minutos y yo en lo personal también, he asumido un concepto mucho más empático socialmente hablando y me da esas señales de esa comprensión de las personas en el cómo y no tanto en el por qué. Y lo veo también como interactuando con otras disciplinas donde en todas se busca el bien común. Ahí desde la antropología y María Fernanda, la economista, ¿cómo has utilizado el tema para combinarlo con la economía? ¿Qué visión tiene María Fernanda desde esta perspectiva antropológica del tema económico? Yo siento que desde el momento en que empecé a inmersarme, ¿verdad?, en este campo de la antropología, nunca he podido pensar a partir de ese momento o a racionalizar todo únicamente desde la economía o únicamente desde la antropología. Siento que esa riqueza, ¿verdad?, interdisciplinaria que justamente la proporciona la antropología, porque prácticamente cualquier práctica cotidiana podríamos complejizarla y hacerla o entenderla desde un punto de vista antropológico, ¿verdad? Siento que, por ejemplo, a pesar de que pareciera a simple vista que no hay una relación entre lo que es la economía y la antropología, resulta curioso, porque como les decía, prácticamente cualquier relación cotidiana la podemos complejizar y analizarla desde una visión antropológica. Al igual sucede con la economía, ¿verdad? Prácticamente cualquier relación, cualquier interacción que realizamos a diario ya tiene per se una relación económica de trasfondo. No sé, incluso yo a mis estudiantes les pregunto, díganme una sola actividad que no tenga nada que ver con la economía. Y cuesta dar ese ejemplo, incluso no hemos podido llegar porque todo está permeado por la economía. Igual pasa por la antropología, ¿verdad? Entonces, al fusionarla se hace como más rico todo ese entendimiento, ¿verdad? Y toda ese interés por analizar, ¿verdad?, determinadas interacciones sociales o convivencias entre las sociedades. ¿Cómo llevó eso al plano familiar, María Fernanda? ¿Cómo relaciona todo esto en el plano familiar, en el tema de la desigualdad? Son dos puntos importantes que me gustaría que nos compartieras. Ok. Planteando, por ejemplo, el contexto actual, ¿verdad? Siento que justamente, ¿verdad?, estas condiciones de emergencia o estas condiciones inesperadas vienen justamente a avivar todas esas desigualdades que tal vez por una falta de interés o una falta incluso de empatía, como veníamos mencionando, no son visibles, ¿verdad? Entonces, justamente estas situaciones, podríamos decirle catastróficas, drásticas y demás, vienen a visibilizar todas estas desigualdades. Por ejemplo, pensemos en personas que estén realizando teletrabajo. Desde ahí podemos complejizar un montón el término de desigualdad, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, incluso en estudiantes que estén o que tuvieran que migrar a la educación virtual. Por ejemplo, no todos los estudiantes tenían una computadora, no todos los estudiantes tenían acceso a internet, no todos los estudiantes, por ejemplo, están solos y solas en sus casas mientras reciben las clases, ¿verdad? Hay unos que tienen hijos, hay otros que tienen conflictos familiares, como parte de las familias disfuncionales que hay casi que en todos los países y en todos los lugares del mundo, ¿verdad? Entonces, justamente estas situaciones vienen a avivar esas desigualdades, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, para una madre de familia realizar teletrabajo que para el padre, por ejemplo, ¿verdad? Si tienen estas al cargo o el cuidado de sus hijos y demás, pensando en sociedades como las nuestras que no necesariamente tienen distribuidas estas prácticas de cuidado, ¿verdad?, en casa. Entonces, imagínense, para la madre, no solo tiene, y que es trabajadora profesional a la vez, no solo tiene que preocuparse por el trabajo, tiene que preocuparse por atender los quehaceres de los hijos, por atender el hogar y demás.
Pensemos también en trabajadores informales, ¿verdad? No es la misma realidad para un trabajador, por ejemplo, del sector público que tiene una plaza, ¿verdad? O que tiene un trabajo más fijo, a una persona independiente que, por ejemplo, se dedica pensemos independiente en todo el sentido, ¿verdad? Puede ser un independiente profesional que se dedica a hacer consultorías e investigación, puede ser un trabajador independiente que sea por parte del sector comercial, ¿verdad? Que ahorita haya visto disminuidas sus ventas, ¿verdad? Y que esto implique tal vez incluso dejar desempleados a trabajadores que tenían, que transforme su estilo de vida. Pensemos en el trabajador ambulante, ¿verdad? Que mencioné hace un momento, ¿verdad? Una persona que vive el día a día. Por ejemplo, en un contexto actual, no es lo mismo para una persona que es bancarizada, ¿verdad? Pensando que ya tiene tarjetas de crédito, tiene incluso dinero en sus cuentas bancarias, a una persona que de acuerdo con lo que gana en su diario vivir, en su cotidianidad, así es lo que consume, ¿verdad? Pensemos a los inicios de esa pandemia, que yo creo que eso pasó en todo el mundo, colapsaron los supermercados porque la gente iba con sus tarjetas de crédito y compraban, aquí fue súper conocido que compraban un montón de dinero en papel higiénico, víveres y demás, ¿verdad? Imagínense para una persona que tal vez ni siquiera cubre sus gastos de acuerdo con el trabajo de calle, por ejemplo, o el trabajo ambulante, imagínense lo complicado, ¿verdad? De pensar en cómo voy a subsanar no solo la cuota a la que no llegué para cubrir mis gastos mínimos, sino cómo voy a subsanar el resto de esta temporada porque no voy a tener trabajo, porque no van a haber personas transitando por las vías más concurridas en las que yo vendía mis artículos. Pero entonces justamente estas situaciones vienen a avivar estas desigualdades que tal vez ni siquiera pensábamos, tal vez todos los días pasábamos frente a ese vendedor ambulante y simplemente no nos cuestionábamos si esa persona cubría o no sus gastos necesarios, ¿verdad? Si esa persona tenía o no a cargo hijos e hijas, si tenía a cargo adultos mayores, ¿verdad? Entonces, justamente en estas situaciones se vienen a avivar y siento que nadie estaba preparado, ni siquiera, ni preparada, ni siquiera la persona que está ejerciendo la actividad, mucho menos todo el aparato estatal, ¿verdad? Las instituciones gubernamentales, y mucho menos la empresa privada, ¿verdad? Porque vean incluso la empresa privada, por lo menos en nuestro país, y estoy casi segura que a nivel mundial, ni siquiera tomaron desde un inicio las medidas preventivas para evitar el contagio dentro de sus trabajadores, ¿verdad? Entonces, mientras muchos trabajadores podían acceder al teletrabajo, habían otros que estaban en fincas, por ejemplo, en Costa Rica, en fincas piñeras, en fincas bananeras, expuestos a todo el contagio, y tal vez incluso con un salario de paga menos del mínimo, ¿verdad? Entonces, ahí es lo que genera, digamos, y donde se evidencian todas esas desigualdades, ¿verdad? Y tal vez un sector lo que le preocupaba no era la salud de estos trabajadores, sino que lo que preocupaba era qué van a pasar con estas exportaciones, ¿verdad? ¿Qué van a pasar con estos productos si los trabajadores, por ejemplo, no llegan en su totalidad a trabajar, ¿verdad? Que incluso mucho se ha evidenciado que muchos de estos trabajos lo realizan justamente personas migrantes. ¿Por qué? Porque son personas, al ser personas migrantes, no se les paga un seguro social, no se les paga un salario mínimo, ¿verdad? Si a los mismos nacionales no se les paga un salario mínimo, a estos aún menos. Entonces, justamente viene a evidenciar todas estas desigualdades, ¿verdad? Que un entorno cotidiano, pensemos sin pandemia, simplemente no se evidenciarían. Ok, la pandemia nada más los expone, pero ya estaban ahí esas desigualdades. Tengo dos comentarios, Fernanda. Uno dice Diego Montero Hernández. O, por ejemplo, hay muchas investigaciones económicas sobre el aporte al PIB de los migrantes en Costa Rica, pero la xenofobia no desaparece. En ese sentido, mostrar rostros e historias puede ayudar más en la sensibilización de los costarricenses que 1000 investigaciones cuantitativas. Correcto, y que dicha que un antropólogo, ¿verdad? Diego es un antropólogo muy querido, un antropólogo con mucho sentir social, y siento que justamente la falta o la carencia de evidenciar estos rostros, ¿verdad? Que son múltiples rostros, incluso de rostros que son
parte de nuestros orígenes, ¿verdad? Que aquí he dejado un poco de lado, ¿verdad? Que todo esto viene desde nuestros pueblos originarios, ¿verdad? Todas estas situaciones de exclusión y demás, ¿verdad? Vienen desde estas vías y que justamente la ausencia de esos rostros, ¿verdad? Que son de nuestros, incluso de nuestros ancestros, ¿verdad? Evidencian justamente todas estas desigualdades. Y en la medida justamente en que se visibilicen, ¿verdad? Es que van a ser posibles, posibles sujetos con acceso a derechos, como lo mencionaba ahora Mauricio, ¿verdad? En la medida que no se nombre, que no se les visibilice, que no se les conforme como una comunidad, como un grupo social, van a seguir carentes de derechos, van a seguir inmersos en un mundo de desigualdad, ¿verdad? En el que cada día van a vivir una vida más precaria, ¿verdad? Si no se les mejora sus condiciones, que por sí mismos no pueden ellos accesar a una situación distinta. ¿Por qué? Porque el mismo entorno social en el que han subsistido no se los permite. Antes de otro comentario, María Fernanda, ¿hay algún modelo en algún país o algunas prácticas donde ya la antropología ha venido a jugar ese papel tan solidario y tan empático socialmente hablando? Siento que la antropología por sí misma siempre es empática y siempre es sensible, ¿verdad? El problema es de cómo lo ponen en práctica, ¿verdad? Porque tal vez puede ser que Diego como antropólogo es sumamente sensible, pero no tiene el espacio para ejercer esa sensibilidad, ¿verdad? Justamente la ausencia de esos espacios y la ausencia de esa visión, de ese perfil antropológico, es que crean, ¿verdad? No la falta de empatía dentro del antropólogo o la antropóloga, sino al ser escasos en términos de ocupación o de empleabilidad, ¿verdad? Restringe justamente eso, porque sí, siento que es poco frecuente, por ejemplo, un antropólogo o una antropóloga sin empatía o sin sensibilidad. Lo que siento es que no está, o que más bien está afectado por esa carencia de espacios, ¿verdad? Y justamente por el desconocimiento sobre la disciplina. Ajá. La sensibilidad del antropólogo no la cuestiono, pero la pregunta es, ¿hay algún lugar donde haya evidencia de que han tenido un buen espacio, de que las prácticas sociales han mejorado producto del aporte de la antropología? Claro, por ejemplo, pensando en investigación, por ejemplo, pensemos en una investigación académica. Entonces, ¿cuál es la intención de una investigación académica en un centro universitario? La proyección y la extensión social. Entonces, en la medida que ese grupo de investigadores, antropólogos, antropólogas, puedan extraponer esas necesidades a la sociedad, ya ahí, por más pequeño que sea, se está generando un cambio. Con solo el hecho que se mencione, que se haga referencia, que se muestre los rostros, ¿verdad? De esas comunidades, de esas personas, aunque sea pequeño, ¿verdad? Ya ahí está permeando a la demás sociedad. Obviamente, desde una investigación antropológica en un centro universitario, no va a tener la misma proyección, por ejemplo, a que lo haga una institución de ayuda social, por ejemplo, gubernamental, ¿verdad? Pero a raíz de esas carencias siento que se puede o se ha ido más bien trabajando desde esos espacios o desde pequeñas ONGs o desde pequeñas fundaciones que justamente vienen a reavivar, ¿verdad? Y a evidenciar estos rostros que antes sinceramente ni siquiera se sabía que existían, por ejemplo. Y en la medida que se evidencian, en la medida que se visibilizan, así en un futuro, ¿verdad? O en un corto, mediano plazo, estos pueden accesar o van a tal vez tener una mayor facilidad para accesar a condiciones en las que antes no podían accesar o accesar a derechos que antes simplemente ni siquiera imaginaban accesar. Ok. Antes de otra pregunta, Rodrigo Cordero dice, como parte de los retos que tiene esta sociedad, ¿cómo podrían los países implementar una cultura de innovación a fin de aplicar una crisis sanitaria, por ejemplo, que no nos tome por sorpresa? Ok. Ahora que Rodrigo muy oportunamente menciona lo que es el tema de la innovación, como a modo de ejemplo, ¿verdad? Para que puedan ver la diversidad de lo que puede ejercer un antropólogo o una antropóloga,
Incluso, por ejemplo, ahorita están siendo contratados por entidades como Google o como Intel. Ajá, ¿Y qué hace ajá. un trabajador, por ejemplo, en Google? Por ejemplo, podría analizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que más está deseando consumir los usuarios de Google, por ejemplo? Incluso la antropología es curiosa porque podría utilizarse en un muy buen sentido y también en un... Se nos fue, vamos a ver. Démosle tiempo. Vamos a ver, se nos fue María Fernanda, pero ahorita se conecta, por ahí tiene el link, ahí está de vuelta. Vamos a ver. Por ahí está María Fernanda, ya de vuelta. Disculpen, fue el Estamos de internet, me vuelta. imagino. Ok, Okay. Iba ¿hasta dónde me escucharon? La contratación de una persona, por ejemplo, en Google, y ahí casi que voy a la otra pregunta que tiene que ver con el tema empresarial. Adelante. Ok, entonces, por ejemplo, un profesional en antropología en una institución, con una empresa como Google, ¿verdad? Podría incluso analizar qué es lo que más están deseando consumir los usuarios de Google, ¿verdad? Va a buscar adentrarse, ¿verdad? En casi que en los deseos y hasta se puede decir en los sentimientos, ¿verdad? Porque así se ha desarrollado desde alguna disciplina también de estos usuarios, ¿verdad? Entonces, es curioso porque se podría utilizar en un muy buen sentido de ayuda, como también en un sentido, ¿verdad? De cómo adentrarse en el ser humano, ¿verdad? Para ver qué prácticas, ¿verdad? Incluso prácticas comerciales y de consumo podemos sacar en ese ser humano, ¿verdad? Entonces, vean que la antropología, ¿verdad? Presenta una serie de retos, incluso con la innovación, ¿verdad? Entender esta cultura, ¿verdad? Esta nueva cultura, ¿verdad? Justamente presenta retos como en la actualidad de en qué término innovamos, es decir, si yo tenía una empresa y a partir de ahora cayeron todos mis niveles de ventas porque ya no tengo clientes que asisten por esta situación particular, tengo que ver cómo me adapto, cómo innovo, si innovo tecnológicamente a través de una aplicación, a través de una plataforma, si tengo que ofrecer un servicio distinto o cómo adapto el servicio que antes ofrecía a esta situación actual. Entonces, siento que en estos momentos la innovación, ¿verdad? Es parte ya dentro de nuestra cultura y como parte dentro de nuestra cultura debe ser entendida y aplicada incluso como una utilización y como una implementación de mejoras, ¿verdad? Ya sea en nuestro entorno empresarial, en nuestro entorno incluso como investigador o como investigadora, y incluso en un término de cómo estudio a esa otredad. Muy bien, tengo una pregunta que tiene que ver con el tema empresarial. Vamos a ver, ahorita realmente has dejado muy claro el tema empatía social, sensibilidad, el trabajo contra la desigualdad, los enfoques sociales. La percibo realmente como una ciencia tan social y tan humanista que la veo en ese orden. Pero también hablamos de que aplica el contexto empresarial y las empresas son organizaciones con prácticas culturales y ahí hay toda una vivencia. Si yo te contratara como gerente general de una empresa, siendo yo el gerente y desconociendo este tema, en un modelo empresarial muy rígido, muy administrativo, ¿qué me propondrías como antropóloga para abordar el tema si te pudiera contratar como consultora de la empresa? ¿Cómo llegarías a ofrecer el tema a un mundo empresarial? Primero, buscaría cómo hacer ver, ¿verdad? Cómo afecta la cultura empresarial al componente más importante dentro de una empresa, llamémosle empleado, colaborador, ¿verdad? En la medida en que usted logre entender la conformidad, la adaptación, y toda la crítica o ¿verdad? Todas las deficiencias que pueda sentir su colaborador o su colaboradora, usted va a tener una empresa exitosa, ¿verdad? O va a tener un modelo exitoso de negocio. ¿Por qué? Porque la razón de ser justamente dentro de un negocio, dentro de una empresa, son sus colaboradores. Si usted tiene una buena estructura organizacional, ¿verdad? Usted va a poder permear eso a la hora que, por ejemplo, dependiendo del negocio, ¿verdad? Que sea un modelo de venta, sea un ofrecimiento de un servicio, ¿verdad? De una economía tercerizada. Entonces,
En la medida en que usted tenga esa adaptabilidad y entienda, ¿verdad?, las necesidades y los deseos de sus colaboradores, usted va a llegar oportunamente a sus clientes, porque son clientes que van a estar conformes, ¿verdad?, con lo que les están ofreciendo, ¿verdad? Si usted tiene clientes que simplemente no están adaptados a su cultura organizacional, son clientes que tienen sumamente molestias con la estructura, no tienen un entorno cálido de convivencia, si no se solucionan conflictos, ¿verdad? La resolución de conflictos en una empresa es súper importante, ¿verdad? En la medida que podamos subsanar eso, usted va a extrapolar, ¿verdad? Y va a poder llegar de una manera exitosa, por así decirlo, a sus clientes. Y justamente también tendríamos que analizar todo ese perfil de clientes, ¿verdad? Si estamos efectivamente llegando desde nuestras prácticas comerciales, ¿verdad? Si estas son adecuadas al público meta que tenemos, o si son prácticas que son totalmente distintas. No sé, pensemos en simplemente que nosotros nos fuimos a vivir, pongamos un ejemplo extremo, nos fuimos a vivir a un país del Medio Oriente, yo soy diseñadora de modas y como soy diseñadora de modas, especialista en trajes de baño, por ejemplo, yo no voy a ir a vender trajes de baño a un sector o a una población del Medio Oriente en el que las mujeres no muestran más allá de su rostro, ¿verdad? Y en algunas ciudades ni siquiera su rostro completo. Pero entonces, justamente, adaptar todas estas prácticas culturales al entorno en el que estamos inmersos es lo que incluso podría venir a ser una labor de un profesional en antropología, entre muchas otras más. Pues yo te contrataría de inmediato, de verdad. Me has puesto muy clara la relación que puede existir entre lo que hace un antropólogo y ese contexto organizacional en cuyo caso hay tanta miopía gerencial para enfocar su mirada hacia el logro de resultados sin entender aquel valor de la gente que produce la riqueza, el tema cultural, las limitaciones que la gente puede tener para crecer más, pero también me gustó que vinculaste al cliente, no solamente la parte interna, sino también la parte externa. Realmente no lo hubiera visto desde ahí, y si esto hubiera sido la entrevista, te contrato como consultora de todas las empresas. ¿Por qué? Porque hay desconocimiento. Ojalá que a partir de todas estas dinámicas y estos cambios, donde las empresas se tienen que rediseñar y poner atención a valorar a su gente, a cuidar a su gente, a no explotarla, a no maltratarla. Ojalá que hoy todo esto, ante la necesidad, porque muchas no lo van a hacer por convicción o porque digan es importante, van a tener que recurrir a mecanismos para sobrevivir las que van a sobrevivir, que pudiesen pensar en profesionales como los antropólogos, porque serían un complemento muy bueno. O sea, tu perspectiva, y que creo que representa la perspectiva de la ciencia como tal y de todos los profesionales en este campo, me llamó mucho la atención. Empezaste desde el abordaje humano y no desde una estructura, y de la mano de la gente pues vienen sus valores, sus prácticas, sus principios culturales, el contexto donde está la organización, que también es parte de, recordemos lo que hablábamos temprano, hoy que conversamos, cultura organizacional también con un componente de la cultura ampliada, que es el entorno de donde yo, Manuel, llego a trabajar en una organización, porque no lo dejo en la puerta, mis prácticas vienen y vienen con las de todos los demás, y ahí se genera en alguna forma un ambiente cultural, y esa palabra enlaza con el tema de la antropología. Maravilloso. María Fernanda, sí. Sí, adelante, perdón. No, siento que incluso viene a ser como un parte de un valor agregado en la organización, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense si un agricultor o un peón en una finca explotado, mal pagado, probablemente incluso sin acceso a hora de almuerzo, aún así produce. Imagínense la diferencia de entender a este sujeto, ¿verdad? Que probablemente no desayunó, porque no le alcanza el dinero, ¿verdad? Un trabajador que está agotado y que incluso tiene una serie de conflictos intrafamiliares. Imagínense, si generamos algún poquito de estas mejoras en el sentido desde una perspectiva distinta en tratarlo justamente como ser humano y con los derechos que le son inalienables, ¿verdad? Imagínense la diferencia en la productividad que generarían estas personas, ¿verdad? Pensémoslo no solo en estos entornos, sino también en un entorno de oficina, un entorno institucional, ¿verdad? Incluso hasta en un modelo educativo, ¿verdad?
por ejemplo, pensemos en cómo aplicar la antropología educativa, ¿verdad? Cómo entender las necesidades de un estudiante. No toda la población adolescente piensa de la misma manera, ¿verdad? Existen grupos de jóvenes que son distintos, tienen comportamientos, tienen intereses que son totalmente distintos a los de a los otros, ¿verdad? A su otra parte, a los otros homólogos, ¿verdad? De su misma edad. Entonces, en la medida en que podamos entender esta diferencia y en la medida en que busquemos cómo abordarla, ¿verdad? Siento que sí estaríamos en una sociedad en el que conviviríamos mucho mejor, aunque tengamos claramente una diversidad cultural. María Fernanda, la actualidad nos pone en evidencia la crisis actual, lo que se percibe como consecuencias económicas, sociales, producto de lo que estamos viviendo. Tu posición como economista de lo que estamos viendo, ¿alguna percepción de algo que pueda acercarse? Yo siento que esta situación actual no solo conlleva una crisis de salud, a una crisis económica, que si bien son de las más importantes o de las que más se han comentado, justamente viene a generarnos una crisis social, ¿verdad? Vemos cómo incluso en algunas comunidades, en algunas poblaciones de América Latina, incluso anglosajonas, ¿verdad? Han ebullecido diversas problemáticas sociales, ¿verdad? Justamente por no recibir tratos igualitarios en términos de derechos, por no recibir tratos igualitarios como un determinado grupo etario. Y justamente al haber una crisis económica, sociopolítica, una crisis de salud, se vienen a avivar estas crisis sociales, ¿verdad? Incluso aquí tenemos a nivel mundial, ¿verdad? Se evidencia una crisis de cómo incluso interrelacionarnos, ¿verdad? Ahorita nos plantean, por ejemplo, interaccionarnos solo desde una manera virtual o desde una manera telefónica. Eso ya en términos sociales genera crisis, ¿verdad? Genera incertidumbre en las personas. Nos estamos preocupando por la salud en un término inmunológico, ¿verdad? No sé si es el término correcto porque no soy experta en eso, pero, por ejemplo, no nos estamos preocupando por la salud mental. Es decir, todas esas personas que están aisladas en cuarentena en sus hogares y demás, ya es bien sabido que una persona en un encierro, en una persona aislada de otros y de otras, ¿verdad? Al momento en que salga, ¿cómo va a estar esa persona? Nos hemos preocupado como sociedad incluso por la salud mental realmente durante esta pandemia, ¿verdad? Cuando todos salgamos a la convivencia cotidiana y demás, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Verdad? Porque es como permanecemos ahorita, ¿verdad? En el claustro, ¿verdad? Enclaustrados, y cuando salgamos todos en la cotidianidad, ¿cómo nos vamos a interrelacionar? ¿Cómo se van a manejar toda esta histeria, todo este enojo, toda esta angustia, toda esa incertidumbre que el ser humano se ha tenido guardado durante, bueno, prácticamente como desde a finales de febrero, ¿verdad? Ya son muchos meses en que esas personas están viviendo un aislamiento, en el que ha aumentado probablemente su problemática intrafamiliar, si son sujetos que viven en núcleos de violencia, ¿verdad? Probablemente al vivir solamente en esa burbuja, como la llaman acá, estas violencias han avivado. Entonces, al momento, el sujeto por sí mismo, al momento que va a salir en la convivencia en cotidianidad, van a brotar, ¿verdad? Toda esa represión que se ha tenido, ¿verdad? Es como imaginar que todas esas personas, ¿verdad? Que imaginémoslo así, es un ejemplo drástico, pero siento que es aplicable, ¿verdad? Imagínense que ahorita eliminaran toda esta privación de la libertad en centros penales y sacaran a todas esas personas a la calle, ¿verdad? Si no se tiene un abordaje de cómo van a ser atendidas esas personas, de cómo va a ser su reinserción social, ¿verdad? De cómo se van a acoger en fuentes de empleo, va a ser algo caótico, ¿verdad? Al igual va a pasar cuando nosotros salgamos a esa convivencia en sociedad en la que probablemente haya aumentado el nivel de endeudamiento de las personas, en la que sean personas que andan en busca de empleo y tal vez no consiguen colocarse, ¿verdad? Entonces, son muchos factores que están alterando la convivencia en sociedad y siento que no se han o no ha habido una preocupación de cómo abordar
estos temas más allá de abordar una temática social y económica únicamente, ¿verdad? Que al final todo lo que, todas esas consecuencias, ¿verdad? En términos sociales van a repercutir justamente, ¿verdad? En esta economía, ¿verdad? O en este modelo económico. Entonces, sí siento que debemos preocuparnos también por toda la crisis social, ¿verdad? Que en países latinoamericanos, ¿verdad? Como los nuestros, siempre están como en algún momento por aflorar, ¿verdad? Entonces, sí siento que deberían, los que son ejecutores de políticas públicas, los que son ¿cómo llamarlos? Los que, se me olvidó, no sé cómo nombrarlos, las personas que son directores en instituciones, que dirigen instituciones, ¿verdad? Deben preocuparse más por esto, más allá de brindar una ayuda económica, ¿verdad? Más allá de buscar que las personas no se contagien. Siento que son problemáticas que deben ser abordadas de una manera integral, que justamente esto lo vendría a ser la antropología, ¿verdad? Analizar esta perspectiva desde una manera holística, desde una manera integral y justamente desde la observación, ¿verdad? Justamente observar qué es lo que está aconteciendo en la sociedad y cómo lo vamos a poder abordar para evitar, ¿verdad? Incurrir en una problemática mayor, ¿verdad? Muy Porque ahorita bien. Sí, perdón. ahorita incluso podríamos salir, ¿verdad? Digamos que ya se encontró una vacuna, se puede controlar esos brotes de contagio, pero vamos a poder tener una posible crisis, una crisis social. ¿Cómo vamos a abordar esta crisis social? ¿Verdad? Entonces prácticamente que estamos como de una crisis en una crisis, ¿verdad? Y en la que nuevamente nos van a tomar sorprendidos, ¿verdad? Estos brotes de desigualdad, estas evidencias de desigualdades, ¿verdad? Estos empobrecimientos de las comunidades justamente tienen un montón de consecuencias sociales en términos de inseguridad ciudadana y demás, ¿verdad? Todo lo que genera esto, y son situaciones que no se están controlando. Gracias, María Fernanda. Vamos a ver, máster en economía con énfasis en antropología social, ahora en derecho, ¿y qué sigue después? Yo más que experta me considero una estudiosa, entonces siento que desde la perspectiva y desde esta interdisciplinaridad que he ido creando, ¿verdad? Ahí me voy a ir dando cuenta qué carencias, pero siempre desde una perspectiva, ¿verdad? Humanista, que busca de la medida de la posible, ¿verdad? Y desde mis alcances, digo, una sociedad de convivencia que sea más llevadera, ¿verdad? En la que exista una menor injusticia social, ¿verdad? Si bien no tengo el poder, no tengo los alcances para eliminar todas estas problemáticas, pero desde donde me encuentre, sí busco generar o tratar o contribuir, ¿verdad? A mejorar una convivencia en sociedad, ¿verdad? De una justicia social en donde justamente el sujeto se informe, ¿verdad? Se cuestione, ¿verdad? ¿Qué es lo que acontece, ¿verdad? Porque siento que también mucho de la crisis social y demás que hay es producto de una desinformación, ¿verdad? Y de una falta de criticidad que es parte del sistema económico en el que nos encontramos, ¿verdad? Que es el que promueve el egoísmo, la competencia, la desinformación, para que seamos controlados como una máquina, ¿verdad? Y no como seres sentipensantes, ¿verdad? Entonces siento que desde mi punto de vista, ¿verdad? Sería desde ese área. Sí tenés el poder, ¿sabías? ¿Será? Tenés el conocimiento que es más valioso que el poder transitorio de algunos politiquitos que son de turno y que algunas veces no tienen ni siquiera la mínima conciencia social. Ese poder de la información y del conocimiento es más valioso, pero también tenés el compromiso social y la posibilidad de sensibilizar a otros, las ganas de hacer que las cosas mejoren, entonces sí lo tenés definitivamente. Siento que desde el espacio, digamos, que me es posible ahorita es con mis estudiantes, ¿verdad? Lo que yo trato es justamente generar esta empatía, esta sensibilidad, que entiendan cómo, por ejemplo, la pobreza no es un indicador que está evidenciado en un informe económico, ¿no? La pobreza es más allá de eso, es toda una problemática social que genera múltiples consecuencias, ¿verdad? Genera incluso la muerte, ¿verdad? Es algo que se debe analizar más allá desde un texto,
¿verdad? En el que debemos incluso inmensarnos en otros campos para ver cómo podemos contribuir desde nuestro alcance, por supuesto. Ojalá que detrás de esto, en todo este rediseño, salgan mejores espacios para los antropólogos también. Lo has hecho muy bien, has dejado claro el concepto de la disciplina, está evidenciado con datos concretos y creo que nos quedamos con esa información tan valiosa y esa sensibilización en nosotros mismos de cómo la antropología puede contribuir en todo este desarrollo social desde diferentes ópticas y también entrelazada con otras disciplinas. Qué privilegiados tus estudiantes, María Fernanda, y que también qué privilegiados tus profesores, porque no debe ser fácil. Yo siento que, no, espero que sí piensen que mis estudiantes que son privilegiados, pero también yo siento que cuando se ejerce la docencia, ¿verdad? Hay incluso una retroalimentación, es decir, hay incluso conocimiento y experiencias que ellos me brindan, cuestionamientos que son súper enriquecedores, ¿verdad? Y justamente entre esta dialéctica, ¿verdad? Es que se pueden ir construyendo espacios, se pueden ir construyendo nuevos saberes y para mí, con solo el hecho que tal vez un estudiante que antes no se cuestionaba ciertas realidades y que salga del curso cuestionándose, ya es ganancia y digamos que aportamos como un granito de arena. Y de igual manera, como cuando ahorita que soy estudiante de nuevo, cuando intervengo, cuando algún aporte, la idea es justamente, ¿verdad? Como enriquecer ese conocimiento, ese saber, porque justamente, como usted lo menciona, ese conocimiento, al fin de cuentas, es poder, ¿verdad? No es lo mismo, las negligencias o las acciones que le pueden hacer a una persona, que tiene desconocimiento sobre un tema, pensemos incluso hasta algo tan básico como sus derechos, a como se lo pudiesen hacer a una persona que tiene un total conocimiento, ¿verdad?, sobre sus derechos y demás. Muy bien, pues hoy fuimos tus estudiantes porque aprendimos muchísimo, de verdad, nos quedamos con un gran aporte, con mucha información y datos muy valiosos de lo que es el tema antropológico y toda esta transformación sociocultural que seguimos viendo día a día desde diferentes ópticas. La migración no es un tema de la pandemia, la migración en el mundo es un tema que ya venía y que probablemente va a seguir. Entonces, todos los días estamos sujetos a recordar no tanto el por qué, me quedo con el cómo. Eso es parte del aprendizaje que hoy yo personalmente me dejo. Ha sido un privilegio, María Fernanda, tenerte y compartir, aprender. Felicitaciones también por tus logros académicos, siendo tan joven y toda esa energía con la que estás hoy siendo estudiante de Derecho y espero que no sea la única oportunidad en que compartamos. Por ahí me queda un poco el tema educativo que tocaste por encima y en algún momento podríamos ampliar. Así que ha sido un gusto. Les recuerdo a quienes están compartiendo con nosotros que mañana tenemos desde la perspectiva de la valoración del teatro como un elemento en el desarrollo social y cultural, la conversación con María Torres, que es una reconocida actriz costarricense, y el jueves tenemos una autoridad en la defensa de los derechos del adulto mayor, que es la máster Zulema Villalta, quien estuvo en la presidencia de CONAPAM y que realmente dejó huella. Hay muchos temas que ver en el tema de teatro y en el ámbito del teatro, y también con doña Zulema hay mucha expectativa porque es alguien que viene a recordarnos la valoración de esas grandes personas que han cuidado de nosotros y que hoy nos corresponde cuidar de ellos. No solamente cuidar, también hablar de sus derechos, que algunas veces parece que no están tan claros o están siendo pisoteados. Doña Zulema trae un gran tema, así que el jueves también estaremos con ella. Y bueno, María Fernanda, se fue 1:03. ¿Hasta dónde estás en San José? En San José, sí, en la pura capital, así en el puro centro de San José estoy en este momento. Yo también quería agradecerle a usted por brindar este espacio, ¿verdad? Porque se evidencia, ¿verdad? Su preocupación por enriquecer los saberes, ¿verdad? Por informar realmente a las personas que podrían ver esto, ¿verdad? Y que tal vez no tenían alguna idea, con solo el hecho ya de hacer sentir algo, ¿verdad? Después de haber escuchado esta conversación, siento que ya es un aporte muy importante y ojalá que existan más espacios como y ojalá que usted siga
exponiendo, ¿verdad? A estos otros que no son tan visibles. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. La idea es sumar cada día y creo que desde el principio la concepción de este espacio fue una evolución, retornar algo del conocimiento con el que no nos podemos quedar ninguno, generar una reflexión, un aporte para construir una sociedad más crítica, un pensamiento más amplio, porque creo que es una de las herramientas con las que también podemos, pues, combatir tanta desigualdad, tanta pobreza y generar criterio. Creo que es una obligación por parte de todos. Así que un abrazo hasta San José, muchísimas bendiciones, gracias por toda esa energía y el esfuerzo para haber estado hoy y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias y muchas gracias a quienes estaban escuchándonos, ¿verdad? Y viéndonos. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.